Ujú. en caso de Ok, que lo necesite. está bien, ya. Empecé ahora mismo a grabar. Gracias. Ok, no hay problema, la puse, pues bien, la puse ahora mismo. Así que esa primera parte se perdió, digámoslo así. Bien, ok. Fíjense, entonces, vamos a ver el diseño anterior, ¿verdad? Tenemos aquí, o sea, una definición de factor, o sea, cómo se analizan con esto. Entonces, cuando hay interacción, fíjense que hay entonces un cruce entre ambas variables. Bien, hay un cruce entre ambas variables. Aquí, obviamente, como los valores son diferentes, pues los resultados, tanto para el factor A como para el factor B, van a ser diferentes. Fíjense. Bien, fíjense que 40-20, 12-50, y aquí estamos tratando con 30-20, 52-40. Por eso los factores van a ser diferentes. Bien, pero la expresión, fíjense acá, la fórmula es la misma y el mismo procedimiento. Sin embargo, en este caso, obviamente, la interacción entre los factores A y B, para este caso, se presenta gráficamente como esto que estamos viendo aquí a la derecha. Bien, entonces, cuando a esto se le llaman a esto se le llama unos gráficos de superficie de respuesta asociados. Bien, así que se le llama a este tipo de gráfico. En este caso, cuando se agrega ya un modelo de interacción, es decir, cuando las variables interactúan entre ellas. Bien, aquí, esto que estamos viendo aquí, es el modelo general, donde B sub 0 es el intercepto, B sub 1 es el coeficiente, obviamente, de la variable independiente 1, B sub 2, el coeficiente de la variable independiente 2, y fíjense aquí, B1, 2, que identifique el coeficiente de la interacción de la variable 1 con la variable 2 más, obviamente, el factor del término de error. Esto que estamos viendo aquí ya es un modelo, digámoslo así, es ya el modelo con los coeficientes, en este caso, ya planteados. Bien, representando esto entonces de forma gráfica y tridimensional, pues se vería como un modelo como este de aquí, un modelo de superficie de respuesta. En este caso, cuando se añade perdón, un término de interacción al modelo, pues la interacción entonces lo que hace es que crea una curvatura. Bien, fíjense acá, crea una curvatura. A medida que los valores de la variable, en este caso x1, pues van aumentando, estos tienden a ser más rectos, pero cuando estos son, en este caso, para el caso específico del ejemplo que tenemos aquí, es un ejemplo, como les digo, es un ejemplo ya de un caso realizado que hay en el libro, el cual les puedo, si yo lo tengo, les puedo también pasar el libro para que puedan comprender esa parte del ejercicio en sí. A lo que yo me refiero, o sea, para que caigamos en cuenta de cómo construir nuestro ANOVA, es a partir de un pequeño ejercicio en el que se basa en el experimento sobre la vida de las baterías. Es decir, qué tanto tiempo se quiere experimentar la vida promedio de un conjunto de baterías en base a la temperatura a la que estas están expuestas y según el tipo de material del que están construidos, del que están hechas. Bien, aquí tenemos las diferentes temperaturas en grados Fahrenheit, 15, 70 y 125, y los tipos de materiales 1, 2 y 3. Las
la variable respuesta, que es la vida en horas de la batería, pues está expresada en horas. Bien, fíjense que la temperatura, en este caso, es una variable cuantitativa y el tipo de material, aunque la variable es numérica, pues se considera en este caso cualitativa. Bien, ¿qué se quiere saber? Es decir, a partir de este caso, fíjense, hay una particularidad que tiene este tipo de diseño y es de que es un modelo con repetición. Perdón. Otro aquí. Fíjense en esto. Esto es común en los diseños factoriales y es de que el diseño se presenta con réplicas. ¿Qué quiere decir con réplica? Que en cada intersección en este caso, en cada intersección entre los dos factores, pues hay más de una observación o hubo más de una medición. En este caso hubo repetición. En este caso hay 4 repeticiones por cada interacción entre ambos factores, como ustedes pueden ver aquí. Entonces se considera un diseño con réplicas. En este caso, se considera un diseño con réplicas, ya que se obtiene más de una, ya que se ha obtenido o se ha medido más de una unidad experimental con la misma combinación, algo diferente a lo que hayamos visto. Este es uno de los diseños más sencillos para un diseño, en este caso factorial. En este caso, como les mencioné, es un diseño de 2 vías, en este caso 2x2, pues porque solamente tiene 2 tipos de factores, el tipo de material y la temperatura. Solamente tiene 2 factores. Bien, por eso que se considera un diseño 2x2, donde A, aquí el tipo de material se representa con la letra A y B, la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se quiere saber? ¿Qué efecto tiene el tipo de material y la temperatura sobre la vida de la batería? Es decir, aquí ya no se maneja, aquí obviamente se maneja la hipótesis sobre, o sea, se maneja la hipótesis porque obviamente el diseño de ANOVA, pues, ofrece respuesta a esa hipótesis sobre si el tipo de material tiene algún efecto sobre la vida de la batería de manera independiente de la temperatura a la que haya sido expuesta. También se maneja la hipótesis de que si la vida promedio de las baterías, pues depende o la temperatura tiene alguna incidencia en la vida promedio de la batería, independientemente del tipo de material que se realice o del tipo de material, perdón, con que fue fabricada. Y también tenemos entonces una tercera hipótesis, y es de que si dependiendo del tipo de material y la temperatura y el tipo, o sea, dependiendo del tipo de material y la temperatura a la que es expuesta la batería, si el efecto de estos 2 factores, es decir, la interacción entre estos 2 factores, si es significativo para la vida de la batería, es decir, si tiene algún efecto en la vida de la batería. Estas son preguntas, obviamente, que se responden con un diseño factorial. La otra pregunta que se basa acá es de que si existe alguna elección del material que produzca de alguna manera regular una larga vida a la batería independientemente de la temperatura. Una de las hipótesis, es decir, es lo mismo de lo que de lo que le estuve planteando ahora mismo, es decir, de manera independiente, qué tipo de material, pues, afecta o no afecta la vida de la batería, independientemente de la temperatura. Entonces, o sea, es decir, cómo se ven los factores o los niveles dentro de un factor, de un factorial general. Fíjense acá cómo dentro de cada interacción, por ejemplo, tanto del factor A como del factor B, un diseño factorial de 2 vías, en este caso,
pues se presenta completamente aleatorio. Bien, debido a que, como ustedes pueden ver en este caso, y como verán en los demás casos, pues en un diseño factorial de 2 vías, no, hasta ahora, no se contempla de que el diseño sea incompleto. Es decir, de que no haya la misma cantidad de repeticiones, o por lo menos esa parte no lo vamos a estar tratando. En este caso, se puede visualizar cómo dentro de cada intersección en nuestro conjunto de datos, pues puede haber más de una observación. Bien, no como habíamos visto anteriormente, sino que puede haber más de una observación. Y esto es lo que llamamos un diseño con repetición. Por eso es que le dice, en los niveles del factor A y de los niveles del factor B y N, en este caso, me va a representar a mí la N réplicas dentro de cada interacción de cada factor, dentro de la interacción de estos dos factores. El modelo que se plantea dentro de un diseño factorial de 2 vías es un modelo de efecto fijo. Bien, hay otros modelos que presentan un modelo específico de medias y modelos de regresión que pueden ser útiles para este tipo de diseño. Pero en este tipo de diseño podemos ver aquí el caso de los efectos fijos, donde tenemos la media, obviamente, del modelo, más el efecto de los tratamientos, el efecto de los bloques y el efecto aquí, fíjense aquí, teta beta, donde podemos ver el efecto de la interacción entre ellos, es decir, del producto entre estos dos factores. El modelo general de la ANOVA, pues no es más, el modelo general del diseño factorial de un diseño de 2 vías, pues no es más que una extensión de la ANOVA que ya conocemos, en donde vamos a tener nuestra suma de cuadrados total, que va a ser igual a la suma del cuadrado del factor A, más la suma del cuadrado del factor B, más la suma del cuadrado de la interacción de los factores A y B, más la suma de los cuadrados del error. Bien, en donde vamos a tener los grados de libertad para el total será el producto de la cantidad de elementos que tenga el factor A por lo del factor B, por lo factor de la cantidad de repeticiones, que en este caso está representado con n, menos 1. Es decir, A por B por n menos 1. Donde, ojo con esto, donde n no es que representa el total de datos, bien, sino el total de repeticiones en la interacción. Bien, recuerdan acá, donde n, fíjense aquí, n representa la cantidad de réplicas, bien, que hay dentro de cada interacción. Los grados de libertad para el factor a menos 1, los grados de factor, aquí vamos a marcar esto, separando. Esto es lo del total, los grados de libertad para el factor A, los grados de libertad para el factor B y los grados de libertad para la interacción de los dos factores, bien, que no es más que el producto de los grados de libertad del factor A por lo del factor B y los del error A por B por n menos 1. Si lo hacemos con el caso del ejemplo anterior, por ejemplo, los grados de libertad para este caso. Tenemos tres factores tenemos tres factores, perdón, son 2 factores. Para el factor A hay tres categorías. Para el factor B, que es de la temperatura, hay 3 categorías también y tenemos 4 réplicas. Entonces, aquí sería 3 por 3 por 4. 3 por 3, 9. Por 4, 36. ¿No es así? Menos 1, 35. Es decir, los grados de libertad para el total serán 35. Aquí será 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Aquí
2 por 2, 4. Aquí 3 por 3, 27 para el error. Bien. La suma de los cuadrados. Vamos a explicar esta parte. Este elemento aquí ya ustedes lo conocen. Déjame darle para atrás. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? A la suma de cuadrado total. Esto se refiere a esto de acá. A la suma de cuadrado total. A esta se refiere. Es decir, es la sumatoria de la sumatoria de la sumatoria. O en otras palabras. Bien. O en otras palabras, podemos decir que es cada valor menos la gran media. El cuadrado de la diferencia de cada valor menos la gran media. A eso es que esto se refiere. Algo ya que ustedes han visto desde la asignatura pasada, desde cada modelo, en donde la suma de cuadrado total pues se obtiene a partir de la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor menos la media global o la media general. Bien, en este caso, aquí, para la suma de cuadrados del la suma de cuadrados del factor A, suma de cuadrado del factor A, se refiere a la cantidad de elementos que tenga el factor B por la cantidad de réplicas que tiene el factor B, por la sumatoria del cuadrado de la diferencia, sumatoria del cuadrado de la diferencia de la media de cada conjunto de A menos la gran media. Bien, es decir, el factor A, calculamos el promedio del factor A y ese promedio se lo restamos a la media general. Lo restamos, lo elevamos al cuadrado, sumamos esto por cada uno de los diferentes, de cada uno de los diferentes elementos que tenga el factor A, que para el caso del ejercicio, para el caso de la vida de las baterías, en este caso el factor A corresponde a los materiales, son 3, es decir, yo voy a tener 3 promedios. Esos 3 promedios se los resto a la media general, elevo al cuadrado, elevo al cuadrado esas diferencias, las sumo y esa sumatoria la multiplico por la cantidad de réplicas o repeticiones que hay dentro de cada interacción, que son 4, y la multiplico por la cantidad de elementos que tiene el factor B, que en este caso son 3 de las temperaturas. Bien, esto me va a dar a mí la suma de cuadrados del factor A. El mismo procedimiento, pero con el factor B. Bien, el mismo procedimiento, pero con el factor B. ¿Cómo sacamos esto aquí? Vamos a hacer una línea. Pues bien, el mismo procedimiento, pero con el factor B. Bien, el mismo procedimiento, pero se hace con el factor B. En este caso, en vez de utilizar la cantidad de elementos que tiene el factor B, aquí se va a utilizar la cantidad de elementos que tiene el factor A. Por la cantidad de réplicas, por la sumatoria del cuadrado de la diferencia de la media de los elementos del factor B, menos la gran media. Y la interacción entre ambos, y tomando en cuenta la interacción entre ambos elementos, bien, la interacción de ambos elementos, pues fíjense que se toma la media de cada interacción. Bien,
la media de cada interacción menos la media del factor A menos la media del factor B más más la gran media elevada al cuadrado. Bien, esta sumatoria se multiplica por la cantidad de réplicas que tenga, la interacción. Un momentico. Y obviamente ya la que nos resta, que es la del error, pues una fórmula obviamente un poquito más ampliada, pero con el mismo concepto de lo que habíamos visto anteriormente. Con el mismo concepto de lo que habíamos visto ya anteriormente. Se toma la observación de cada interacción, es decir, de cada intersección donde hay 4 repeticiones para el caso en específico que estamos viendo, pues se toma cada una de esas observaciones y se le resta a la media de esa interacción o de esa intersección, a la media del conjunto de esas 4 observaciones. Esa diferencia se eleva al cuadrado y se suma junto con las demás diferencias y se obtendrá la suma al cuadrado del error. Ya obviamente, como vemos aquí, lo de los grados de las diferencias, también los cuadrados medios, tal cual como se calculan, como lo hemos calculado, suma de los cuadrados entre sus correspondientes grados de libertad, y el estadístico F será entonces los cuadrados medios de los tres, en este caso, los cuadrados medios de el estadístico F, perdón, será los cuadrados medios de los 3 factores de variabilidad, tanto el factor A, factor B, como de la interacción entre ellos dos, dividido cada uno de estos entre el cuadrado medio del error para obtener el estadístico F. Se compara con el estadístico de la tabla y se determina si se rechaza o no la hipótesis. Bien, entonces, quedaría de esta forma el ANOVA. Bien, esta es la forma en la que quedaría la tabla de la tabla de la ANOVA. Fíjense que vamos a tener el efecto de tanto, o sea, aquí le dicen tratamientos, tratamiento A, tratamiento B o factor A, factor B, se mide el efecto de ellos dos como independientes, tal cual como lo hemos visto en los diseños anteriores, como si fuera un diseño de bloques, pero en este caso se le agrega la interacción entre estos dos factores, la interacción entre A y B. Bien, el factor del error para todos aquellos factores que no han sido considerados en el modelo, y ya al final, pues entonces la variación total. Aunque el software es, digámoslo así, aunque el cálculo manual de esto es tedioso, digámoslo así, es tedioso, pero no es imposible, no es difícil. Realmente, ¿cómo les digo? No es que es difícil, es fácil. Lo que pasa es que se hace tedioso el proceso de cálculo dependiendo de la cantidad de factores y de repeticiones que tenga el diseño que se esté trabajando. Bien, esto lo podemos hacer en Excel para que ustedes vean que los resultados nos dan, y después entonces también lo podemos realizar en SPSS. Exactamente, es fácil pero largo. Pues bien, lo podemos realizar en SPSS también ya, y este obviamente nos daría el resultado directamente. El libro de Montgomery pues recomienda un software que se llama Design Expert, así mismo como diseño experimento,
pero ese programa es un poco difícil, primero, no difícil de conseguir, sino de poder ponerlo legal para trabajar con él, pues porque hay que pagar. ¿Sí? Hay que pagar para poderlo utilizar. No es gratis como ya lo hemos hecho con otros software, como SPSS o cualquier otro que tenemos por ahí. Bien, el resultado al utilizar, fíjense aquí, así que se llama el programa Design Expert. El programa que, esta es una salida del programa ya con los resultados, que lo vamos a utilizar. Les voy a enseñar cómo hacerlo ahora mismo en Excel. Vamos a hacer, y algo importante, ¿cómo se llama? El complemento de análisis de datos de Excel calcula este tipo de diseño, es decir, el de un factorial de 2 vías. Hasta ahí llega Excel en esa parte principalmente del complemento de análisis de datos. Llega hasta ahí, hasta calcular un diseño factorial de este tipo, un diseño factorial de 2 vías solamente. Hasta ahí. Ya los diseños más complejos que veremos más adelante, Excel no los calcula con el complemento de análisis de datos. Bien, pero en este caso, este que tenemos aquí sí lo podemos obtener haciendo el cálculo manual, como también SPSS, como también el mismo complemento de Excel. Bien, entonces voy a terminar la diapositiva y pasamos después de un pronto a Excel para mostrarles cómo calcularlo de forma manual en Excel utilizando el complemento y cómo en SPSS también podemos obtener los datos. Esto que vemos aquí es algo que se debe, en este caso, se debe de realizar al análisis, es de un gráfico QQplot o un gráfico de normalidad de los residuos para saber si, en este caso, para determinar la normalidad de los datos. Aquí también se grafican los residuales versus los datos predichos, es decir, los residuos versus los datos ya predichos o estimados del modelo. Bien, aquí tenemos aquí vemos dos gráficos, que aunque ustedes, aquí hay uno de los, tenemos el residual, pero contrastándolo con los tipos de materiales y los residuales con los tipos de, en este caso con las temperaturas. Si pueden ver, no hay, digámoslo así, no se evidencia una, no se evidencia en este caso así como una diferencia significativa. Aquí un gráfico de interacción. Este se realiza con las medias estimadas. Creo que así que le llaman. Tengo que, se lo voy a confirmar ahorita con el software. Con las medias estimadas, tanto se grafica lo que es la vida promedio de las baterías, tanto con el tipo de material, con la temperatura. Y se ve la interacción que hay entre estas. Aquí, por ejemplo, rápidamente podemos ver que hay una diferencia en la vida promedio de las baterías. Por ejemplo, para las que están, por ejemplo, el tipo de material 1, por ejemplo, lo del material 1, tienen una vida promedio inferior, pero muy inferior, a medida que aumenta la temperatura. Fíjense, cuando la temperatura es 70 grados, fíjense cómo la vida promedio de esa batería, de la batería construida con ese tipo de material, perdón, pues disminuye drásticamente versus con la que son del material tipo 1. Fíjense que la batería con el tipo 1 tienen en promedio, fíjense aquí, tienen una vida independientemente de la temperatura, perdón, la temperatura de 15 grados, independientemente del promedio del tipo de material,
pues la vida promedio de las baterías no es muy diferente. La diferencia no es muy significativa. Cuando estamos a 70 grados, la batería del material 1, pues su vida, la vida promedio de esta batería desciende bastante. Y sin embargo, también hay una pequeña diferencia entre la batería del material tipo 2 y tipo 3. Cuando estamos a 125 grados Fahrenheit, pues los tres materiales al parecer no son muy buenos para la vida de las baterías. Es decir, que a mayor temperatura, en este caso, como se puede ver, a mayor temperatura, pues la vida de las baterías, dependiendo del material, pues disminuye. Eso es lo que por ahora, ¿verdad? Gráficamente se puede ver. Eso habría que, obviamente, aquí con el modelo, fíjense aquí, el modelo a ver qué me puede decir. Independientemente de cualquier otro factor, el material es significativo. También la temperatura es muy significativa, pero sin embargo la interacción entre ellos dos es significativa al 5%. Bien, ya aquí habría obviamente el R cuadrado del modelo es un 76% y el ajustado de un 69%. Es decir, que en este caso las variables explican la variabilidad, los dos factores explican la vida explican la variabilidad que hay en un 76% aproximadamente, explican la variabilidad de la vida de las baterías, pero cuando cuando están en interacción, estas dos, pues, principalmente a una baja temperatura, pues la vida de las baterías tiende a ser más alta que cuando aumenta la temperatura. Cuando tenemos factores cuantitativos y cualitativos, pues el proceso básico de ANOVA pues trata cada factor como si fuese cualitativa, como ustedes pudieron ver y como podrán ver más adelante, cuando lo estemos haciendo ya manualmente los cálculos. A veces un experimento pues implica factores tanto cualitativos como cuantitativos, como pudieron ver en ese caso. Esto puede explicarse en el análisis para producir modelos de regresión, debido, obviamente, pues que si recuerden que si la variable contiene factores cuantitativos, pues para un modelo de regresión, pues obviamente afectaría el modelo. Bien, las curvas o superficies de respuesta pues suelen ser una ayuda considerable a la hora de la interpretación práctica de los resultados. Aquí, este es un resultado. Esto que estamos viendo aquí es cuando cuando ya, en este caso, cuando hacemos transformaciones a la variable. Esa es la palabra que estaba buscando. Cuando lo hacemos transformaciones a la variable, por ejemplo, fíjense aquí se le ha hecho una transformación cuadrática al factor A, es decir, a los materiales. Se le ha hecho una transformación cuadrática. Pues para ver, obviamente, también el tipo de ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene sobre la variable respuesta? En este caso, las transformaciones en las variables se dan cuando algunas de estas no cumplen los supuestos. Es decir, por ejemplo, hay algunas de ellas que no cumplen el supuesto de normalidad o que el de homogeneidad, o también algunos de los supuestos algunos no, perdón, cuando tampoco se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Bien, lo que se hace es que se procede entonces a un proceso de transformar la variable, ya sea cuadrática, a logarítmica, a cúbica, a extraerle la raíz cuadrada, con la finalidad de que esta variable, al hacerle esta transformación, pues cumpla los supuestos para entonces a partir de esta, ya con esta variable transformada, pues entonces correr el modelo con ella. Bien, fíjense que ya con la variable transformada, fíjense aquí cómo cambian, en este caso, los valores de f. Aquí, fíjense aquí hay dos interacciones, el de A por B,
sin ellas transformadas y el de A al cuadrado por B ya con la variable transformada. Bien. Fíjense aquí, otros tipos también de variabilidad, otros tipos de transformación. Se pueden transformar, como les mencioné, se le puede dar un efecto cúbico, un efecto cuadrático a la variable para poder construir y conseguir la ecuación del modelo que mejor se ajuste. Aquí está un pequeño gráfico con en este caso con la interacción de la vida predicha, o sea, la predicción de vida de las baterías en función de la temperatura para los tres tipos de materiales. Fíjense, como ustedes pueden ver, que a medida que aumenta la temperatura, cómo baja en este caso la vida promedio de las baterías. ¿Sí? Perdón, se me fue. Déjame ponerlo de nuevo. Aquí. Aumentarlo. Cuando se tiene más de dos factores, pues el procedimiento básico en este caso es similar al de este que hemos visto, que es de dos factores, en el que todo A, B, C, D, hasta K, N combinaciones de tratamiento, pues se ejecuta en orden aleatorio. Fíjense que la identidad simplemente es idéntica a la de la ANOVA, tal cual como le mostré en el caso particular, en aquel que es el más sencillo. Fíjense, por ejemplo, si hubiera un tercer factor, por ejemplo, C, pues habría que hacer el mismo procedimiento, suma el cuadrado de A, de B, de C, y después ver la interacción entre estas tres variables, tanto de A con B, de A con C, B con C, y después de estos tres factores, A, B y C, y así sucesivamente hasta todos los factores que se tengan, más obviamente el factor del error aleatorio. Bien, algo que ustedes pueden ver es un ejemplo aplicando estos tres factores, pues en el texto hay un ejemplo, hay un ejemplo que está marcado como el ejemplo 5.5. Entonces quiero ir directamente al ejemplo que nos compete a nosotros sobre la temperatura. Yo voy a copiar estos datos. Voy a abrir un Excel. Bien, voy a abrir un Excel con los datos acá. Vamos a construir esta tabla rapidito. Tenemos la temperatura, tenemos la de 10, la de 70, la de 125. Y aquí vamos a tener el material 1, 2 y 3. Aquí esto hay que moverlo un poquito más a la derecha, que le dos espacios a cada uno, para que haya... Ay, profesor, donde dice 10 la temperatura es 15. Es 15, ok, perdón, sí, 15. Listo. Bien. Ok. Vamos a tener la temperatura. Vamos a darle un poquito de formato a esto. $130, 124, 150, 159, 138 y 168. Bien, fíjense cómo en cada intersección hay 4
repeticiones. Sin ni siquiera llevar a cabo ese estudio, ya fíjense cómo los datos en la temperatura de 125, pues se notan muy por debajo de, en este caso, se notan muy por debajo ya de lo que es las demás temperaturas. Bien, fíjense aquí. Voy a encerrar cada bloque, como en este pequeño cuadro, para que lo puedan identificar. Fíjense ahí. Para que lo puedan ver bien. Tipo de material. Listo. Bien. Muy bien. Fíjense cómo en cada intersección, pues, tenemos 4 mediciones dentro de cada una de ellas. Bien. Realizando el cálculo manual, ya esto me lo puedo llevar de aquí. Realizando el cálculo manual, recuerden que hay que calcular una gran media, ¿cierto? Una gran media, vamos a ponerlo así. La gran media, recuerden que es el promedio de todos los valores, es decir, el promedio de este conjunto de valores. Bien, esa es la gran media. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Por ejemplo, tengo que tener la media del tipo, sí, la media del material, en este caso el material de los materiales 1, la media del material 2. Tengo que calcular la media también del material 3. Perfecto. Tengo que calcular esa promedio. ¿Cómo calculo ese promedio? Recuerden, el material 1 es todo esto. El material 2 es este conjunto. Y lo mismo para este de acá. Para el material 3. Bien, fíjense las diferencias, los 3 promedios. Bien, fíjense en esa diferencia. Entonces, acá tenemos que calcular la media de la temperatura de 15, de 10 y 125. 15, 15, 70 y 125. Bien. Lo mismo, promedio de este bloque, promedio de este otro bloque y el promedio de este otro bloque. Bien, fíjense cómo también la
vida promedio de las baterías en la temperatura de 15, a una temperatura de 15 grados es mucho mayor. Bien. Bien, ya tenemos la gran media, la media de los factores, en este caso del factor del tipo de material y de los factores de la temperatura. Bien, ya tenemos la media de eso. Ahora, ¿qué otro promedio nos hace falta? El promedio de cada interacción, es decir, tenemos que calcular un promedio para cada uno de estos bloques, es decir, que vamos a tener 9 promedios. Bien, son 9 promedios que vamos a tener aquí. En este caso, vamos a ubicar 1,15, vamos a ponerlo así. 1,70 y 1,125. No necesariamente tiene que tener esa simbología, pero yo lo estoy poniendo así para que ustedes puedan comprender. Bien. Lo mismo, pero con el material 2 y con el material 3. Ya están ahí. Bien. Entonces sería promedio de este bloque. Es como le digo, el proceso no es que es difícil, sino es simplemente que es largo. Bien. Listo. Perfecto. Y ahí tenemos ya los suficientes promedios que vamos a estar utilizando para poder calcular la suma de los cuadrados. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo dijimos? Que la suma del cuadrado total iba a ser la diferencia de cada observación, ¿verdad? Cada una de estas observaciones menos la gran media, ¿cierto? Bueno, pues entonces tabulamos esas observaciones. Por ejemplo, si lo vamos obviamente a hacer en Excel, sería cada una de estas menos la gran media. Cada una de esas diferencias elevadas al cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer esto aquí a la derecha. La suma al cuadrado total, vamos a ponerlo así. Suma al cuadrado total. La suma al cuadrado total. No. Aquí vamos a poner a X. X menos la media. Menos gran media. Y X. Bueno, ya podemos poner eso inmediatamente al cuadrado aquí. Es decir, tenemos que colocar cada una de estas observaciones. Bien, cada una de estas observaciones. Aquí vamos a hacer nuestra tablita. Me lo pegando. Lo voy a ir, obviamente, colocando por bloques. Bien, de manera que podamos identificar a cuál corresponde cada una. Bien.
Y acá ya tenemos el bloque de los materiales tipo 1. Bien, estos son los primeros bloques. Vamos a ponerle un pequeño color para identificarlo. Ya tenemos material tipo 1. No, lo hice mal. Ahora sí. Y le damos otro color. Voy a poner ese azul. Bien. Mismo proceso. Vamos a seguirlo para el material 3. Listo, le damos ese color verde. Ahí están identificados los 3 tipos de materiales. Entonces, cada valor menos la gran media. Pero obviamente esto tenemos que elevarlo. Colocamos entonces la diferencia, ese valor menos la gran media, lo fijamos, le damos al cuadrado y listo. Y aquí tenemos ya esto acá. Entonces, la suma de cuadrado total es la sumatoria de todo esto. A ver. 74.677. 77.000. Ok. Hasta ahora yo creo que voy bien. Bien. Después, para la suma, esto es la suma de cuadrado total. Bien. Esto es suma de cuadrado total. Bien. Vamos a ver entonces ¿se recuerdan? La suma del cuadrado del factor A, que en este caso es de los materiales, de los tipos de materiales. Como ya tenemos las medias calculadas, es decir, yo puedo hacer esto, que es lo mismo, ¿eh? Tal vez debía haberlo hecho aquí directamente, que es el promedio de este conjunto de datos. Bien, pude haberlo hecho ahí, pero vamos a hacer esto ya fácil. Esto aquí será, ¿cómo le diremos? La media de los materiales menos la gran media al cuadrado.
Este será, este es el factor A. Entonces, esta media menos la gran media al cuadrado. Está esto. No puedo, déjame ver, correrlo exactamente porque me va a dar unos valores estrambóticos. Eso sería potencia de la media 2 menos la gran media al cuadrado. Y por último, la media del material 3 menos la gran media elevada al cuadrado. Bien. ¿Qué dijimos? Se suman estos tres. Se suman estos tres. Me da 8.893. Pero esa suma no se deja así, sino que se multiplica por la cantidad ¿de qué? De valores, o en este caso, o de variables que tenga el factor B por la cantidad de repeticiones. O sea, que al final, esa misma suma, yo la voy a multiplicar, en este caso, por 3, que es la cantidad de variables o de diferentes factores que hay en el factor B, por la cantidad de repeticiones que hay en cada intersección, que en este caso es 4. Eso me va a dar a mí 10.072. 10.722, perdón. Esta sería mi suma al cuadrado, en este caso, del factor A. Bien. El mismo procedimiento con la media de los de las temperaturas, ¿cierto? Lo mismo. Voy a copiar esto. Copiarlo aquí. Pero en este caso serán las medias de las temperaturas. Aquí, obviamente, aunque se vea así englobado, o sea, todo acá, pero recuerden que para la temperatura, en este caso, cada temperatura es este primer bloque. O sea, la temperatura 15 engloba los 4 primeros de cada bloque de colores. Bien, para que no se equivoquen con esto. Entonces, aquí lo que simplemente voy a hacer es a cambiar los valores de la fórmula. O sea, la referencia, perdón, de la fórmula. Simplemente eso es lo que voy a hacer. Cambiar la referencia de la fórmula con su correspondiente valor. Y listo. Ya esto obviamente va a quedar calculado. Esto es el factor B. Entonces, materiales, temperatura. Y el de la interacción entre ellos, obviamente, se recuerdan, cada uno de estos valores menos la media de su correspondiente bloque. La media de A por B menos, aquí menos quién. Aquí va a ser menos la media de qué. Aquí no es dentro de la gran media. Aquí es menos, sí. Déjame ver si es menos la gran media. Vamos a ver la diapositiva para confirmar.
Ya. Bien. Aquí, exactamente, aquí es diferente. Aquí es la media de cada bloque. Aquí es diferente. Aquí es la media de cada intersección menos la media del factor A menos la media del factor B más la gran media. Exactamente. La media de la intersección menos la media de los materiales menos la media de la temperatura más la gran media. Todo eso elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Es como le digo, es tedioso, ¿eh? No es que es difícil. Entonces, recuerden, cada bloque sería esto de acá, es decir, cada 4. Cada uno de estos tiene su propia media. Cada uno de estos bloques. Pero sube. Lo puedes eliminar. Ya. Bien. Aquí, entonces, sería como elevado al cuadrado, potencia. La media de cada bloque, ¿verdad? Es el primero. Menos la media del material, en este caso, material 1, menos la media de la temperatura 15, más la gran media. Esto al cuadrado. Esa sería la de este punto. Ojo con esto. Vuelvo y repito. Para que lo entiendan. Estamos con los bloques del material 1, ¿verdad? Entonces sería, en este caso, la media de este, por ejemplo, tenemos el mismo material 1, pero vamos por la temperatura de 70 en el material 1. Sería la media del material 1 menos. Ahora, ¿cuál aplica? La media de la temperatura de 70 menos, perdón, aquí abajo. Perdón, la media de 1,70 menos la media del material 1 menos la media de la temperatura de 70. ¿Por qué esa? Fíjense aquí que lo pusimos 1,70. Bien. Más la gran media. Nos faltó el paréntesis al final. Volvemos y repetimos. Como estamos con el material 1, vuelvo y digo, en este caso 1,25 menos la media del material 1 menos la media de temperatura de 125 más la gran media al cuadrado. Bien. Entonces, continuamos. Ahora con el bloque de materiales 2. Si movemos la fórmula, déjame ver si la corro, a ver qué me dice. Obviamente me da mal. Tendría que ubicar todo.
hacer esto manual mejor. Vamos con el bloque 2. Entonces, 2,15 menos 2 menos temperatura 15 más la media. Esto sí lo podemos dejar fijo, eso nunca cambia. Bien, para este caso, ¿qué podemos dejar fijo? La temperatura 2. Ok, la temperatura puede ir variando. Esta se queda fija. Vamos a ver. Esta es la única que tendría que cambiar. Aquí. 2,70 menos la temperatura de 70. Materia 2. 2,70. Listo. Ya. Hay que mover dos cosas. Hay que mover estos dos solamente por ahora. Y listo. A ver. 2,125. Exactamente. Muy bien. Seguimos. A ver aquí. Hay que cambies esta ahora. Vuelves ahí. Está aquí. Con 70. Espérate. Lo sabía. Ahora sí. Lo sabía. 3,70. Aquí hay que tener un cuidado. No cometer un error. Y listo. Se suma esto. A esa sumatoria se le multiplica la cantidad de repeticiones, que es 4. Exactamente. Esto sería la suma de cuadrados de A por B. Interacción. Y la del total, no sé si soy yo, pero aquí hay un fallo. ¿Por qué? Oh, no sé si soy yo. Vamos a ver después, más adelante. Ok.
Muy bien. Entonces, perdón, estaba dando a grabar esto. Ya tenemos las tres sumas de cuadrados. Entonces dijimos que los grados de libertad iban a ser para el total A por B por N menos 1. O sea, aquí los grados de libertad serían 3 por 3, perdón, serían 3 por 3 por 4. Ese producto menos 1 sería 35. Obviamente, porque es n menos 1, yo tengo 36 datos aquí y eso me daría n menos 1. Muy bien. Muy bien. Entonces, para A es cantidad de, obviamente, de factores en el bloque A, que serían 3 menos 1, que es 2. Aquí también, 3 menos 1, que me da 2. Y, voy a poner esto en negrito. Y para la interacción, dijimos que iba a ser igual a el producto de estos dos. Producto de estos dos grados de libertad. Muy bien. Bien. Entonces, los cuadrados medios. Recuerden que los cuadrados medios lo que se hace es que se divide la suma de cuadrados entre los correspondientes grados de libertad. Y quedarían así. Bien, se dividen exactamente los cuadrados medios entre sus correspondientes grados de libertad. Y entonces el estadístico F para el total no se obtiene, no se calcula. Bien, tampoco se calcula el cuadrado medio del total. Esa parte no se calcula, sino solamente para los factores. Bien, entonces acá el cuadrado medio se calcula dividiendo, perdón, el cuadrado medio no, el estadístico F se calcula dividiendo el cuadrado medio de cada factor entre la del error. Ah, pero nos faltó el error. Esa es más complicada, la del error. La del error es cada valor menos la media de ese bloque. Bien, menos la media de ese bloque elevada al cuadrado. Al menos que lo hagamos por diferencia. Exactamente, hacerlo por diferencia. Como sabemos, ¿verdad? Como nosotros sabemos esto, que la suma del cuadrado total es igual a la suma de los cuadrados de los factores individuales más la suma del cuadrado de la interacción más la del error, pues si queremos calcular la suma del cuadrado del error, pues la podemos obtener por diferencia. O sea, la suma del cuadrado total menos todas las demás sumas de cuadrado, eso obviamente nos va a dar la suma al cuadrado del error. Bien, por lo tanto, entonces, vamos a ponerla aquí, la suma del cuadrado del error va a ser igual a la total menos las demás.
Nos va a dar a nosotros una suma al cuadrado de 18.000. Bien, ok. Los grados de libertad para el error es A por B por n-1, o sea, 3 por 3, A por B, perdón, es por 3 por 3 por n-1, que en este 4 es 4 menos 1. Esto nos va a dar a nosotros 3 por 3 por 3, 27. Bien. Entonces, ahora sí. Y el cuadrado medio del error, bueno, déjame correr la fórmula. Aquí lo tenemos. Entonces, ahora sí podemos calcular el estadístico F. Dividimos cada cuadrado medio entre el error. Y ese sería, entonces, para nosotros, el resultado que andamos buscando. Ahora vamos a ponerlo más bonitico, ¿verdad? Vamos a armar nuestra tabla de ANOVA, bonita, como debería de ser. Perfecto. Vamos a ponerle aquí nuestra fuente de variación, que en este caso va a ser la del... Nuestra fuente de variación va a ser la de los materiales, de la temperatura, materiales por temperatura, que sería A por B, la del error y la total. Bien. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo, la suma de los cuadrados, aquí vamos a tener los grados de libertad, los cuadrados medios y el estadístico F. La suma del cuadrado del material. Y la del error. Yo lo voy a pegar simplemente. Bien. Y obviamente la total me va a dar la suma de todos. Eso yo lo voy a ampliar un poquito más. Ahí. Los grados de libertad. Los cuadrados medios. Y los estadísticos F. Vamos a ver si a mí me cuadró, si a mí me dio. Si yo no hice una loquera por ahí. Vamos a ver. Se supone que eso tiene que dar. Es lo que se supone. Pone todo más bonitico. Vamos a ampliar esto. Bien, ese sería el resultado. Esa sería nuestra tabla de ANOVA, haciéndolo manual. Bien, haciéndolo manual. Vamos a ver si se parece por lo menos a lo que dice. Bien, vamos a ver si por lo menos se parece a lo que dice la diapositiva. Déjame buscar el resultado en la diapositiva. Ok. Fíjense.
Para el modelo A, la suma de cuadrados, 10.683. La suma de cuadrados para el factor A, que es de materiales. Bien, vamos a ver. Para el factor A, 10.723. Y allí dice 10.683. 683 a 723. Tiene que haber tal vez algún errorcito por ahí. Tiene que haber algún... Es así, ahí. Media 2. Y la media 3. Pero es así. Son 125 ahí. 108 ahí. Y 83 ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a ver. La de B, 39.118. 39.036. A por B, 9.613. Bueno, casi le llegué, 9.617. El error residual, 18.230. También le piqué cerca. Los estadísticos F, vamos a ver que es lo que más, por un lado me interesa, 791, 792, 2897 y 3.56. Bueno, por alguna cosita por ahí, seguro hay un pequeño errorcito. Fíjense aquí, inclusive en el total, 77.646. Aquí da 77.645, 7.046. Hay una cosita por ahí, segurito hay algún valor por ahí, tal vez que coloqué mal. Déjame ver si fue que yo me equivoqué en algún valor copiándolo, que nadie sabe, tal vez puede ser eso. Y uno volviéndose loco. Porque hasta ahora los cálculos que yo entiendo los hice bien. 130, 74, 155, 80. 150, 159, 188, 126. 138, 168, 110, 160. Muy bien. Vamos a ver. 34, 40, 80, 75, 136, 122, 106, 115. 174, 120, 150, 139. 20, 70, 82, 58, 25, 70, 58, 45, 96. Mira, yo puse 96, 105 y 96, 104. No me diga que por esa vaina. No me venga a decir a mí que por eso me dañó todo. Vamos a ver aquí. Sí, míralo ahí, 77, 644. Vamos aquí. 77, 644, 97. 39, 118. 72. 10,683. Mírenlo ahí, sí, así mismito. Fíjense ahí. El de los materiales, 10.683,7. 10.683,7, o sea, 7,2. Vamos a darle otro decimal. 7,2. 39.118,72 el de B. 39.118,72. Mira eso. El de A por B, 6.613,78. 6.613,78. Los residuales, 18.230. Eso es porque acuérdense que hubo una diferencia. Hay algo por ahí. Ah, no, ya, claro, porque yo dejé el 105 aquí. Aquí tiene que haber un 104. Obviamente, míralo ahí. 647. 646,97. Míralo ahí, 77, 646,97. Y aquí está. Todo ya cuadró
con decimales. Nítido. Todo cuadro con decimales. 356, 2897 y 791. Míralo ahí, yo sabía. Nuestro NOVA salió a pedir de boca, tal cual como lo calculamos, con los resultados que van. Déjenme copiar los valores bien. Está moviéndome menos ahora. Listo. Exactamente. Tal cual como lo hicimos a pedir de boca. Bien, fíjense ahí. Eso fue manual, ¿eh? Cálculo por cálculo. Vamos a ver ahora con el complemento de análisis de datos. Esto está en datos, análisis. Aquí arriba, fíjense donde está el análisis de varianza. Recuerden que hay 3 opciones. El primero es para el ANOVA, para el diseño completamente aleatorio, el DCA. El segundo, perdón, el tercero, fíjense, análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Ese es el diseño de bloques que vimos en la asignatura anterior. Aquí, como estamos trabajando con 2 factores, ¿verdad? Estamos trabajando con 2 factores, pero con varias muestras por grupo. Bien, varias muestras por grupo. Quiere decir que en cada grupo, es decir, en cada interacción, hay más de una muestra. Entonces, aquí es donde cae el diseño factorial 2x2. Bien, el diseño factorial. Aquí escogemos esta segunda opción. Le damos a aceptar. Identificamos el rango de entrada. Bien, que es este que tenemos aquí. Déjeme darle, corregir esto, para que no esté así con la celda unida. Vamos a poner esto aquí. Ahora sí. Datos, análisis de datos, varias muestras por grupo, rango de entrada. Bien. Decimos filas por muestra. ¿Cuántas filas por muestras hay? Hay 2. Bien. Ahí lo vamos a probar, un alfa de 0.05. El resultado, yo le voy a decir que me lo enseñe en esta misma hoja, que me lo dé ahí. Vamos a ver si no me cambia nada. Y mírenlo aquí. Vamos a ver. Ok. Ok, aquí hay que hacerle un arreglo diferente para que funcione a esto. Vamos a borrar esto. Fíjense que aquí me dice que hay 2, ¿verdad? Fíjense que me está contando 2 para cada bloque solamente. Aunque el arreglo en el que tenemos es de 4. Pues por lo tanto, hay que hacerle esto acá, hay que acomodarlo. Es decir, ponerlo de una forma diferente. Vamos a hacerlo así. Me lo voy a llevar a una hoja nueva. Bien, voy a ponerlo por aquí y vamos a acomodarlo. ¿A qué se refieren ellos con... ¿A qué yo me refiero? Para que lo pueda hacer.
Me refiero a esto. Me refiero a colocar, en este caso, a colocarlos de esta forma. Perdón. Así. Es decir, que hayan, en este caso, 4 por filas. Bien, al final es lo mismo, lo único que, en este caso, por fila, se están repitiendo 4 veces simplemente. Bien. Para Excel poder realizar ese tipo de análisis, tiene que tener este tipo de arreglo, en el que las repeticiones no necesariamente se tienen que dar hacia la derecha, sino hacia abajo. Bien, ahora sí. Ahora sí yo puedo ir al menú datos, análisis, decirle que este es el tipo, este es el rango de entrada, que ahora en vez de ser 4 son 2, en vez de 2, perdón, son 4. La cantidad de filas por cada muestra. Fíjense que, déjenme, para que lo puedan observar bien, déjenme quitarle estos bordes, que ustedes lo vean así. Bien, fíjense que para cada bloque, entonces hay 4 repeticiones. Era igual como estaba, lo único que simplemente, perdón, el arreglo será en este caso diferente. Es simplemente eso. El arreglo será diferente. Bien, fíjense ahí. Vamos con nuestro menú datos, análisis. Decimos ahora que nuestro rango de entrada es este, el 9. Decimos que hay 4 filas, 4 repeticiones por fila, en este caso, ¿verdad? Fila por muestra, a 0.05, y que el rango de salida, quiero que empiece desde ahí, no importa. Yo lo que quiero ver esto aquí al lado, exactamente. Fíjense aquí. Fíjense que me da un pequeño resumen para las observaciones de cada bloque. Bien, en este caso, para el tipo de material 1, bien, para el tipo de material 1, para la temperatura de 15, la de 70 y la de 125, y para la total, temperatura 2 y temperatura 3. Bien, total, mírenlo aquí, entonces ya para las 4, para las 3, perdón, en este caso, fíjense que el promedio que me da aquí es igual al promedio que vemos aquí para las 3 temperaturas, 104, 107, 64, 104, 107, 64. Y el ANOVA, mírenlo acá. Bien, tenemos las, vamos a poner esto. Así. Ahora sí. Ahora sí, lo pueden ver bien. Origen de las variaciones, ¿verdad? La fuente de variabilidad. El de la muestra, que en este caso constituye a
a factor A, que es el de los materiales. Bien, columnas, que corresponde a la temperatura. La interacción entre ellos dos, material por temperatura. Y la del dentro del grupo, que corresponde a la del error. Bien, y ya tenemos la total aquí. Fíjense ahí que los valores que nos dieron, que nos dio acá, fue exacto, mírenlo aquí, lo estadístico F que nos dio, fue exactamente la que nosotros calculamos a mano. Digo, la que calculamos, bueno, sí, prácticamente a mano. Bien, fíjense acá, el p-value, que pequeño es decir, es significativo a todos los niveles. Bien, significativo a todos los niveles. Fíjense aquí también el de la interacción, como pudimos ver, que nos daba 0.18 en la presentación. Me aquí 0.186. Asimismo nos dio aquí 0.186. Bien. Para que ustedes vean lo fácil que es, por lo menos aquí utilizar. Miren todo, miren ya con unos cuantos clics, simplemente lo que hicimos fue acomodarlos, los datos, y como ya inmediatamente Excel nos calculó esto. Bien. Y para finalizar y para cerrar la noche, vamos a verlo utilizando SPSS. Bien, utilizando, vamos a ver, utilizando SPSS, pues utilizando SPSS, aquí los datos no se ingresan, o sea, tal cual como nosotros lo vimos en Excel. Bien, vieron, es decir, ese arreglo que ustedes vieron en Excel no se hace en SPSS. Bien, al menos que, fíjense que los datos tal cual como están se parecen al que nosotros hicimos en Excel para poder realizar los cálculos manuales. Bien, es decir, a esto, para nosotros realizar los cálculos manuales. Pero lo ideal en esto es cuando estamos ingresando los datos, lo primero es definir las variables que van a incurrir en el estudio. En este caso, fíjense aquí, temperatura, tipo de material y las horas de vida que corresponden a las baterías. La temperatura, yo la clasifiqué, obviamente, las categoricé de 1 a 3 con 10, 15, con 15, 70 y 125. La tipo de material no lo categoricé, pues porque son 1, 2 y 3, simplemente así de fácil, y la hora de las baterías. Definí, obviamente, la escala de medición de la variable, nominal y nominal y nominal, ambos, tanto para la temperatura como para el tipo de material, y obviamente la variable hora de vida, pues esa es escalar, ese tipo de variable. Bien, entonces, ¿cómo ingresar los datos? Tal cual como lo hicimos en Excel para poder realizar el cálculo manual. Fíjense que aquí yo identifiqué, por ejemplo, si usted inició con material, pues lo pudo haber hecho con material. Yo inicié con temperatura, bueno, pues lo ingresé así. Un bloque de las 12 mediciones que tienen que ver con la temperatura de 15 grados, un bloque de 12 mediciones con la que tienen que ver con la de 70 y otro bloque con la de 125. Ahora, dentro de cada una de esas temperaturas están las diferentes, obviamente, bloques de materiales, de los tipos de materiales. Tenemos, hay 4 observaciones con el material 1, material 2 y material 3 dentro de las mismas 15 de los 15 grados de temperatura. Y lo mismo se repite para las otras temperaturas. Y simplemente ingresar entonces el conjunto de datos correspondiente a las intersecciones. Bien, correspondiente que tenemos aquí. Ya después entonces que tenemos los datos ingresados, pues vamos al menú analizar. En el menú analizar vamos a la opción que dice modelo lineal general y escogemos la primera opción que dice univariado. Bien, que dice univariado. En univariado, en la variable dependiente se agrega la variable, en este caso, la variable
mi variable dependiente, valga la redundancia, que es hora de vida, y se agrega entonces como factores fijos las dos variables o los dos factores que están en el modelo. Bien, ahora, para poderle decir a SPSS que es un modelo factorial el que yo estoy trabajando, o un diseño factorial con el que yo estoy trabajando, vamos a al botón donde dice modelo. Le doy aquí donde dice modelo y como es un diseño factorial con el que estoy trabajando, pues simplemente yo le digo al SPSS, digo, mira, yo estoy trabajando un factorial completo y él automáticamente, ¿qué es lo que hace? Que me toma entonces y me crea la interacción automáticamente de todas las variables que incursionan en el modelo. Si el modelo hubiese sido, en este caso, un diseño factorial de dos factores, A y B, pero si hubiese habido un tercer factor, el SPSS me crea la interacción de manera automática entre esos tres factores, AB, AC, BC y A, B y C. Es decir, me lo crea automáticamente. Como también yo puedo decirle a SPSS, mira, no, yo no quiero un factorial completo, yo quiero construir los términos. Es decir, yo quiero que, suponiendo que sean estos dos, como hay dos solamente, pues obviamente corresponde solamente. Yo puedo hacer esto, yo puedo pasar estos dos elementos y decirle, mira, yo quiero todas de dos, por ejemplo. Y él automáticamente me va a crear una interacción. Fíjense, se lo voy a mostrar lo que hace. Cuando está así factorial completo, yo le digo, ok, yo quiero construir los términos, yo quiero todas de dos, y le digo pasar. Que ahorita lo hizo, y lo que hace es que me multiplica, o sea, él automáticamente, cuando le digo interacción, perdón, cuando le digo interacción, él automáticamente, ¿por qué no lo hace? Ya. Ay, qué bruto, perdón. Es que tengo, por ejemplo, yo quiero temperatura y el material. Y cuando le digo interacción, tengo que seleccionar las variables con las que yo quiero que haga interacción. Temperatura con tipo de material. Y al pasarlo, fíjense lo que hace automáticamente. Temperatura por tipo de material. Es decir, para que me haga la interacción, perdón, tengo que seleccionar las variables con las que yo quiero que haga interacción. Si yo tuviera más de dos variables, yo le puedo indicar a SPSS cuáles son las interacciones específicas que yo deseo. Pero si yo le digo factorial completo, él hace todas las interacciones posibles que hay. Bien, además de las individuales de cada factor, él también realiza las interacciones de forma automática con todas las variables que hay, con todas las factores y variables que hay. Bien, en este caso yo voy a dejar la opción de factorial completo, ya que solamente son dos variables, y le digo continuar. Bien, ya saben, aquí, si yo quiero realizar algún contraste, en este caso no tiene sentido por ahora mismo. Aquí sí, en el botón gráficos, ¿qué gráficos yo quiero representar? En este caso, bien, aquí yo simplemente seleccioné las dos variables, ¿verdad? Seleccioné la variable con la que yo quiero. Déjenme desbaratar esto aquí para mostrarle cómo. Bien, yo quiero un ejemplo, el gráfico de temperatura con el tipo de material y le doy en líneas separadas. Es decir, obviamente solamente puedo hacerlo con estas dos variables porque nada más están estas dos. Y le digo añadir. ¿Qué es lo que hace? Me va a crear un gráfico, entonces, tal cual como vimos en la presentación, un gráfico de interacción. Fíjense aquí por esto. Bien, me va a crear un gráfico de interacción. ¿Cómo yo lo quiero? ¿De gráfico o de líneas? En este caso me interesa verlo de líneas. Yo puedo incluir las barras del error. Obviamente también me interesa eso para verlo, para ver dónde estas interacciones se solapan, es decir, dónde hay elementos comunes, dónde se
donde se interceptan cada una de ellas. Bien, y aquí puedo escoger o no mostrar la línea de referencia para la media global. En este caso no lo voy a hacer. No tiene, ahora mismo no tiene mucho sentido. Le doy a continuar. Si realizo pruebas post hoc, ya saben que esas son las pruebas de comparación de medias. Aquí si yo quiero, si las temperaturas difieren, yo quiero saber, vamos a poner la DMS, que es la más fácil, y la del tipo de material. Ya que sabemos que hay diferencias, pues vamos a ver en cuáles son las que realmente difieren. Bien. Y vuelvo y les reitero, simplemente seleccionando ambas variables. Bueno, aquí no lo hace. Pero bien, aquí me va a mostrar entonces dónde hay diferencias entre estas dos variables. Y le digo continuar. Le puedo decir a guardar, en este caso, le puedo dar a guardar los valores pronosticados y los residuos no estandarizados para poder realizar más adelante el gráfico de normalidad. Recuerdan, el gráfico de normalidad y el gráfico de valores predichos o pronosticados. Aquí en opciones están las diferentes pruebas que yo quiera realizar. En este caso, por ejemplo, estadísticos descriptivos, si me interesa verlos. Quiero también, por ejemplo, la prueba de homogeneidad de varianza, o sea, la prueba de Levin, para saber si las varianzas son homogéneas. Un gráfico de dispersión de niveles y el gráfico de residuos. Bien, como el que nosotros estuvimos viendo. Y simplemente le digo aceptar. Ya, entonces, viene aquí el resultado de todas las opciones que hemos marcado. Bien, ¿qué estoy viendo aquí? Fíjense, el primer cuadro lo que hace es que me da un detalle de los factores que yo incluí en el modelo. En este caso, temperatura y material, con la etiqueta y los valores que corresponden y la cantidad de observaciones para cada uno de ellos. Los descriptivos, tal cual como los marqué, para la variable dependiente hora de vida de las baterías. Me da la media, fíjense aquí, me da el promedio, que ya lo hicimos de forma manual, me da la media de la temperatura y dentro de la temperatura para cada tipo de material. Bien, de cada conjunto de datos, de cada interacción. Bien, es decir, de cada bloque de 4 observaciones. Me está dando la media y con su correspondiente desviación estándar. Y me da, obviamente, la media global. La prueba de Levin para la prueba de las varianzas, vemos que aquí, si se fijan a la derecha, el nivel de significancia es mayor a 0.05. Eso quiere decir que se comprueba la hipótesis de homogeneidad de las varianzas. Bien. Aquí tenemos nuestro diseño de ANOVA. Bien. Aquí el diseño de ANOVA que estamos viendo, fíjense, tenemos obviamente, los coeficientes aquí, los datos del modelo, y nos indica que el modelo es significativo. Entonces, fíjense acá los principales resultados. La temperatura, bien, o sea, los cuadrados medios de la temperatura, del tipo de material, de la interacción entre ambas, material y temperatura, fíjense ahí, 9.613,78, tal cual como nos dio a nosotros de forma manual, con un F de 3.56. Y fíjense ahí la significancia que nos daba 0.0186. Aquí, obviamente, como es a 3 puntos decimales, nos da 0.019 por el redondeo. Bien, y fíjense aquí, el total que nos dio a nosotros, 77.646,97, tal cual como nos dio a nosotros. El R cuadrado, como vemos en la presentación, de 0.765. Las pruebas post hoc, donde dice que hay diferencia. Vemos que en la temperatura, en el material y en la interacción hay diferencia. Vamos a ver. Hay diferencias
entre todas las temperaturas. Fíjense ahí, todas dan por debajo del punto prácticamente cero. Es decir, que son significativas las diferencias. Hay diferencia entre las tres temperaturas, como se puede ver. Y entre los materiales, entonces, entre los tipos de materiales, el material 1 difiere del 2 y del 3. El material 2 no difiere del 3, por lo que veo. Fíjense ahí, punto 126 es mayor de punto 0,5. Por lo tanto, no hay diferencia significativa entre el material 2 y 3. Vemos un gráfico de dispersión. En este caso, aquí que estamos viendo con los grupos temperaturas, tipo de material, fíjense que no, los residuos, en este caso, no hay, fíjense que no hay una tendencia clara. Aquí también, es decir, se comportan de manera aleatoria. Aquí también no hay, fíjense aquí, fíjense, casi líneas verticales y horizontales, es decir, no hay una tendencia clara, es decir, no, entonces podemos asumir de que los errores se comportan de manera aleatoria. Y fíjense aquí el gráfico de las medias marginales, como les comenté, tal cual como vemos en la diapositiva. El gráfico, fíjense aquí, como el tipo de material 1, en este caso a una temperatura de 70 grados, difiere de la temperatura 2 y 3, del material 2 y 3. Fíjense. Bien, aquí tenemos el mismo gráfico que vimos en la diapositiva, lo estamos viendo aquí también. Y listo. Fíjense cómo obviamente SPSS, al ser un software específicamente para estadística, pues nos da y nos brinda una mayor información, obviamente, que Excel. Aquí, los datos tal cual como fueron calculados. Bien. Fíjense, los gráficos se parecen, es decir, fíjense que se comportan de forma lineal, tal cual como vimos allá. Y fíjense el gráfico que tenemos aquí, que es parecido, casi igual, es prácticamente igual al dato que tenemos, al gráfico que tenemos allá en SPSS. Bien, prácticamente igual. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta? A ver. Es largo, profesor, pero no es difícil. Y es como siguiendo la misma temática que los diseños anteriores, lo único que ahora se toma en cuenta la interacción. Exactamente. Y que las réplicas, o sea, que dentro de cada muestra hay más de una observación, pero es prácticamente lo mismo. Exactamente. Exactamente. Así es. Y obviamente en este caso, este mismo procedimiento se puede repetir con los diseños anteriores, o sea, hacer prueba de homogeneidad, también asimismo mostrar un gráfico de interacción de las medias marginales y así sucesivamente. Es decir, todo este mismo proceso se puede hacer también con los diseños anteriores que hemos visto de la asignatura de diseño 1, pero obviamente habrán algunas opciones que no tendrán sentido, pues obviamente por el tipo de diseño muy sencillo, digámoslo así, que se estaría tratando, como los anteriores, pero ya a partir de un diseño factorial, pues sí hay casos en el que sí este tipo de digámoslo así, de procesos y de opciones, tanto de ver el gráfico, del gráfico de los residuales y todo esto, pues sí tiene sentido. Algo que, déjame ver, se me pasó realizar con ustedes fue un gráfico de dispersión de puntos vamos a ver, entre el valor pronosticado, vamos a ver, el valor pronosticado iría en Y, no, el valor pronosticado iría aquí, déjame ver, residuos con valor pronosticado.
pre-1, ajá. Vamos a ver. Exactamente. Sí, fíjense que no hay una tendencia clara. Bien, fíjense aquí, residuos de horas vida, yo sabía, y al revés. En el gráfico de dispersión simple, los residuos van en el eje Y, el valor pronosticado en X. Ahora sí. El gráfico exactamente así. Así es que nos da. La hora vida tiene que ir acá. El valor pronosticado y... Fíjense, aquí exactamente como no hay una tendencia clara, es decir, que los residuos se comportan de manera aleatoria. También podemos hacer un gráfico de ese, un gráfico no, la prueba de normalidad en descriptivos, opciones. Déjame ver dónde es que está. No le di ayuda. Más es, Dios mío, analizar, descriptivos, explorar. En explorar la lista de dependientes, residuos, con, a ver, lo podemos hacer con esto. Están gráficos, aquí es que está, gráfico de normalidad. A ver, mírenlo ahí. Y esto nos va a indicar a nosotros si, obviamente, para cada temperatura, fíjense aquí los residuos junto con cada temperatura, cómo se comportan con este post-plot. Y para la prueba de normalidad, en este caso tomando en cuenta el tipo del material, pues podemos identificar si los datos se comportan de manera normal también. Bien, esto lo podemos hacer. En este caso vamos a ponerlo aquí también. A ver. Bien, muy bien. Este último no aplica. Pero sí, estos de acá, sí podemos ver cómo para cada tipo de temperatura, si los datos se ajustan o no a una distribución normal, al igual que también los mismos datos. Fíjense aquí con los tipos de materiales, si los datos se ajustan, un gráfico QQ como le llamamos, si se ajustan o no a una distribución normal. Bien. Bien, jóvenes, pues entonces nada, este video entonces les será subido a ustedes para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan ver, lo puedan descargar y lo puedan utilizar. Perfecto. Está bien. Bueno, pues ya ustedes saben, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Les voy a estar subiendo una asignación, obviamente con una práctica, con estos casos, para que ustedes lo trabajen. Perfecto. Sí. Perfecto, maestro. Pase buenas noches. Igual. Pase buenas.